Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo cordial para todos ustedes. Aquí estamos junto a Cacho Herrera para mandarles la bienvenida a las noticias de último momento en esta jornada de festejo de la Revolución Paceña. Estamos en un chaqui paceño formidable, una fiesta que se ha prolongado hasta las 3 de la mañana en el centro de la ciudad de La Paz, después del desfile de teas encabezado por el presidente Luis Arce Catacora. Bueno, a propósito de el aniversario cívico de La Paz, recordando la revolución, la gran revolución, la primera revolución independentista encabezada por don Pedro Domingo Murillo, pues Arce anunció que habían descubierto gas y petróleo en el norte de La Paz. Estaremos hablando de aquello. Y bueno, una víspera de este festejo paceño con un fracaso en la reunión parlamentaria que tenía que despejar el camino hacia las elecciones judiciales y la aprobación de una ley que suspenda las elecciones primarias. Bueno, de esto y más estaremos hablando en los próximos minutos. ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo está? Hola Amalia, ¿cómo estás? Hola amigos del planeta. Estamos en feriado acá en la ciudad de La Paz, festejando los 215 años del grito liberador de Pedro Domingo Murillo y de otros próceres, porque acá, Amalia, se instauró el primer gobierno libre de América, después de también el primer grito libertario en Sucre, el 25 de mayo de 1809. Así que estamos con estas noticias, pero también con este anuncio del presidente de que se ha descubierto en el norte del departamento de La Paz un megacampo, él lo ha calificado así, un gran reservorio de hidrocarburos, de petróleo y gas, después de que se perforaron más de 6.000 metros de profundidad y se ha encontrado, en este momento, dijo el presidente, 1,7 trillones de pies cúbicos de hidrocarburos. O sea, es un reservorio importante y que según el ministro de hidrocarburos, don Franklin Molina, podrían llegar a 6 TCFs, o sea que es una cosa bastante grande, por lo cual se van a hacer otros pozos adicionales para ir definiendo cuál es la cantidad exacta que tiene esta área en el norte de La Paz. Evo Morales rápidamente agarró sus redes sociales y dijo que está contento, pero además recordó que esto comenzó en su gestión, que ya en su gestión se habían invertido más de 70 millones de dólares en este pozo que se llama Mayaya Centro X1, y entonces dijo ojalá la cosa salga bien, pero recuerden que esto comenzó con nosotros cuando éramos presidentes y vicepresidente Evo Morales y Álvaro García Linera. Y finalmente hay mucha repercusión, porque claro, si esto es así, si son 6 TCFs, una renta petrolera que calcula el ministro de hidrocarburos de unos 6.000 millones de dólares, entonces las gobernaciones, las alcaldías, las universidades ya están contando la platita porque se va a incrementar el IDH, va a haber regalías, sobre todo para el departamento de La Paz, y entonces mucha gente está expectante, pero también hay susceptibilidades de analistas y de gente del levismo que dicen queremos más información técnica porque no creemos que sea tan buena la noticia que ha anunciado ayer el presidente del país. Pero tú tienes antecedentes, Amalia, de cómo es que hemos llegado a este momento con el pozo Mayaya Centro X1. Cacho, con decirte que yo asistí a la inauguración de la perforación de ese pozo en Liquimuni, en el norte de La Paz, ¿sabes? Eso fue hace muchísimo tiempo. Evo Morales tiene parte de razón, ¿no? O mucha de la razón, porque este proyecto de buscar petróleo al norte de La Paz, recordarás que empezó con el alcalde de El Alto, que vino desde el norte de La Paz con un frasquito con petróleo. Decía que el petróleo estaba chorreando como un riachuelo
¿no? Se me va el nombre de Lucho... Pepe Lucho Paredes, José Luis Paredes, que fue alcalde y luego prefecto de La Paz. Entonces, él hizo bulla sobre esto, y después Evo Morales empezó con una asociación con PDVSA, te recordarás, y PDVSA alquiló un equipo que tardó un montón en llegar, porque es en el norte de La Paz, casi frontera con el departamento de Pando. Allí no había carreteras, no hay gasoducto, por supuesto. Si de verdad encontrarían petróleo y gas comercial, no tienen cómo trasladarlo, tendrían que hacer otra inversión mucho mayor para aquello. El actual ministro de Hidrocarburos calcula que se necesita una inversión de 1.500 millones de dólares, Cachito, y varios años de espera. No se ponga a contar billetes todavía, por favor, ¿no? Pero siempre fueron anuncios grandilocuentes como este, Cacho. Siempre. Empezó la perforación el 12. Me parece que fue cuando yo estuve en la zona, viajamos con yacimientos, un gran acontecimiento. Déjame recordar, el 14 comenzó la perforación exploratoria, ¿no? Porque toma mucho tiempo llevar la maquinaria, en fin, y llegar hasta el 14 empezó Liquimuni Centro X1. Es la misma zona de la que se habla hoy, Mayaya, es la misma área, el primer pozo exploratorio, el 14. Ya se hablaba de 50 millones de barriles de petróleo al día y 1 millón de pies cúbicos de gas, pues los titulares eran fantásticos, ¿no? Esto era una asociación, la empresa se llamaba Petroandina, una sociedad de yacimientos con PDVSA. Esa sociedad se terminó el 16. El 14 empezó la perforación y el 16 ya la conclusión de esta empresa Petroandina fue que había petróleo, efectivamente, había petróleo, pero no en cantidades comerciales. Entonces, el tremendo camión y la perforadora de PDVSA salió del área y se dio por concluida la labor. El 19, seguimos en el gobierno de Evo Morales, el 19 se desempolvó el proyecto y se decidió abrir nuevamente de Mayaya, Centro X1 y otro pozo, todo en el área, ¿no? Hasta hoy. Hay unos artículos que dicen que la perforación del primer pozo exploratorio que llegó a 5.000 metros, ahora se habla de que habría llegado a 6.000 metros de profundidad. Hay versiones que dicen que se invirtió 150 millones de dólares. El presidente habló de 500 millones de dólares, posiblemente entre perforación, apertura de caminos, en fin, 500 millones, pero Arce dice, nosotros con 50 encontramos todo, y todos los giles de antes gastaron como 500 millones y no consiguieron nada. Bueno, la palabra giles es mía, ¿no? Pero no es así, hay una larga historia, ¿verdad? Del 2009 a la fecha, Cachito, son muchos años de seguir explorando esta área. ¿Qué encontraron? ¿Hay algún informe técnico especializado que dice que estas cantidades de las que está hablando el actual gobierno están confirmadas, que son cantidades comerciales? Porque yo te digo, el 14 ya hablaban de 50 millones de barriles de petróleo al día y de 1 millón de pies cúbicos al día, ¿no? Pies cúbicos de gas. Siempre son las proyecciones, las expectativas, pero en materia de petróleo tiene que haber una certificación,
profesional que dice este campo petrolero tiene tal cantidad de reservorio. Y con un pozo no lo haces, Cacho. Con un pozo no puedes hacer ese cálculo. Estuve leyendo reacciones de exministros de hidrocarburos, etcétera, y dicen, no, con un pozo petrolero tú no determinas cuál es la magnitud del campo. Entonces tienen que hacer varios pozos para decir, llega hasta aquí, llega hasta allá, en fin. En síntesis, Cachito, está muy bien alegrarnos por el 16 de julio, ¿no? Siempre es una expectativa, una esperanza que ojalá se cumpla, pero falta mucho trabajo petrolero para determinar otra vez si lo redescubierto es comercial o no. Y cuál es la magnitud del campo. El campo más grande que se encontró fue el campo Margarita, ¿no? Del que estamos viviendo hasta ahora, Campo Margarita, que está en Tarija. Hemos vivido de Tarija todos estos últimos años. Hay que saber cuál es la magnitud. Ya se hizo todo el estudio para que ARCE diga tenemos tal cantidad. No, son estimaciones, ¿no? Con un pozo petrolero, Cacho, no hay forma de determinar cuál es la magnitud del campo descubierto. Es el campo más grande, dijeron, es el tercer campo más grande descubierto en el país. Bueno, permíteme expresar mi cautela frente a este tema, ¿no? Tanta cautela como los grandes anuncios de litio, como los grandes anuncios de todo que después quedan en nada. Esperemos. Me parece más razonable la declaración del ministro de Hidrocarburos, el actual ministro, que dijo, para determinar todas estas tareas necesitamos 1.500 millones de dólares. Y, por supuesto, varios años. ¿De dónde van a sacar 1.500 millones de dólares? Bueno, esa es la gran pregunta. Bueno, esto está conectándose, Amalia, con este anuncio también que hizo hace algunos días el propio ministro de Hidrocarburos, con modificar la ley de hidrocarburos para permitir la atracción de inversiones extranjeras, ¿no? Supongo que esto es parte del plan, que es una especie de revitalización del upstream que tiene YPFB. Es un proyecto gigantesco de descubrimiento de nuevos reservorios. Armin Dorgaten, que es el presidente de YPFB, ha señalado, ha caracterizado este descubrimiento como una nueva cuenca hidrocarburífera en el país. Él le llama el Subandino Norte, donde a diferencia de otras búsquedas, en este caso se ha encontrado una cuenca, dice Armin Dorgaten. Esperemos que eso sea así. Y finalmente, tanto Franklin Molina, el ministro de Hidrocarburos, Armin Dorgaten, el presidente de YPFB, y por ejemplo Álvaro Ríos, que también es exministro y es experto en este tema, los tres coinciden en que se van a necesitar entre unos 3 a 4 años para que se pase de la fase de la exploración, la explotación y la comercialización, que es lo que interesa esencialmente a los bolivianos para de alguna manera sacarle utilidades a esta riqueza natural. Entonces hay que esperar, como tú dices, esta cantidad de años, hay que hacer esa gran cantidad de inversiones, pero claro, no tenemos la plata como Estado boliviano en este momento como para emprender esa tarea, y por tanto me imagino, ¿no? Esta es ya una presunción mía, que va a tener que modificarse la ley de hidrocarburos, atraer inversión extranjera, y que esa inversión extranjera se encargue de esas inversiones para ver qué cantidad y qué grande es el reservorio que se ha encontrado en el norte de La Paz. Sí, yo para cerrar solo quiero puntualizar que están redescubriendo lo que ya se descubrió en el 2012. Es como descubrir América 3 veces, ¿no? Ya se descubrió el 2012, ya se hicieron campos, se hizo un pozo de exploración que no resultó, y el 16 cerraron operaciones porque ya había petróleo, ya descubrieron petróleo, pero no habían cantidades comerciales. Había petróleo, pero poquito. Entonces, sí. Ahora, con otro pocito, un solo pozo,
Dicen que tienen unas cantidades magníficas, ojalá sea cierto, son unos que con un solo pozo. Todo el mundo, en el mundo petrolero, si tú consultas expertos, que es lo que yo he hecho, con un pozo exploratorio, tú no determinas la cantidad del reservorio. Entonces, en la fase de exploración, van a tomar varios años más, Cacho, varios años más. Pero el presidente lo anuncia con bombos y platillos, porque ¿qué más va a anunciar en el festejo de la paz? Nada más. Entonces, como yo te digo, cautela, no empiecen a disponer dinero que todavía no va a llegar, y faltan muchos años para que, ojalá exitosamente, este campo petrolero le dé una alternativa, y por su ubicación es para la exportación al Brasil, Cacho. Y demandarán muchos millones para hacer un gasoducto de exportación al Brasil. Muchos millones. Sí. Hay que esperar. Me imagino que todas estas operaciones entre legislativas, financieras, diplomáticas, del negocio petrolero, se tienen que hacer casi paralelamente, de tal forma que no se pierda mucho tiempo y no estemos aquí a una década viendo cómo se puede encarar este tema en el país. El presidente de YPFB incluso ha mencionado que este reservorio, esta cuenca hidrocarburífera, incluso llegaría, lo vamos a poner en tiempos condicionales, llegaría incluso a los departamentos del Beni y Pando. Entonces, parece que la cosa no es menor. Entonces, hay que hacer todas estas exploraciones, todos estos pozos adicionales para definir qué tamaño tiene esta cuenca hidrocarburífera según el presidente de YPFB. Te acordarás, Amalia, que ha habido incluso un problema ahí de límites y de regalías y utilidades entre Santa Cruz y Chuquisaca por el pozo que hay en Cahuasi, en esa región del país. Entonces, ojalá no sea también motivo de disputa entre departamentos, todo lo que supone también este tipo de descubrimientos petroleros. Así está la cosa. Hemos tenido esta noticia en el víspera del 16 de julio en La Paz, y claro, la expectativa ahora se está poniendo. Me imagino que mucha gente, sobre todo los medios de comunicación, van a intentar desplazarse al lugar donde está el pozo Mayaya Centro X1. Yo insisto, Cacho, por favor, este cuento ya lo escuché el 2012, el 14 y el 16. Ya lo escuché. Este es un reprise, es la versión 2, como Rocky, versión 2. ¿No? Y yo tengo mi cautela, por favor, esperemos. Bueno, pasemos a otro tema. Cacho, ¿qué pasó en el Parlamento? Iba a haber una reunión con todas las bancadas y ya se tenía que empezar a destrabar la elección judicial y a considerar este proyecto de ley que se ha originado en el Tribunal Electoral para suspender las elecciones primarias. ¿Qué avances hubo? Ninguno, Amalia, ninguno. Ha sido un fracaso la reunión que se ha efectuado ayer en instalaciones de la vicepresidencia, una reunión dirigida por David Choquehuanca, porque no ven, digamos, voluntad política, no ven ánimo de que se restituya la institucionalidad del órgano legislativo en el país. Al final de la reunión, ya en horas de la noche, salieron con las caras largas los jefes de bancada, los presidentes de las cámaras legislativas y los presidentes de las comisiones mixtas que están a cargo de la selección de candidatos para las elecciones judiciales que deberían realizarse este año. Coincidieron, Amalia, amigos, el jefe de bancada de Creemos, el senador Montero, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, el senador Sehuane, y el propio presidente del Senado, don Andrónico Rodríguez, en que la propuesta de Choquehuanca fue aprobar una resolución en una sesión de la plenaria de la Asamblea Legislativa, una resolución que le pida al Tribunal Constitucional que deje de paralizar, que deje de atentar contra el proceso de selección con estos recursos legales desde la justicia constitucional, desde varias salas constitucionales departamentales.
Esto ha sido entendido por esta autoridad legislativa, Andrónico Rodríguez, y por las jefaturas de bancada, como un sometimiento ya absurdo de parte del vicepresidente del país. Como el primer órgano del Estado le va a dirigir una comunicación al Tribunal Constitucional pidiéndole que, por favor, deje de bombardear el proceso de selección de candidatos, ¿no? Dijeron, no, esto no es inconcebible, esta es la propuesta que no la hemos aceptado, porque además dijeron, en algunos de los casos, uno de los jefes de bancada, que hubo la intención del vicepresidente de decir, dejen de entorpecer el proceso de selección, a cambio no vamos a tocar la ley 075, que dispone el cese de funciones de los prorrogados. Entonces salieron muy mal, con un sentimiento muy negativo de la reunión. Dijeron, esto ha fracasado, no hay posibilidades de llegar a un acuerdo y por tanto las comisiones siguen su trabajo. Van contra viento y marea, van a continuar las comisiones en el proceso de selección. Hay que recordar que están en la fase de las entrevistas orales, los exámenes orales que tienen que tomarles a los candidatos, y entonces veremos si esto va o si se plantean nuevos recursos, nuevas paralizaciones, y entonces todo este camino quede minado hacia las elecciones judiciales de este año. Y también recordar que sigue en vigencia la determinación de un tribunal del Beni que dice que que tienen que paralizar la selección de candidatos y que como no lo han hecho, van a descontarle a cada miembro de la comisión, de los que están trabajando, un descuento de 5.000 bolivianos por día. Es decir, un juez del Beni, ¿no?, tiene la osadía de paralizar las actividades legislativas. Y esto es lo primero que había que paralizar, ¿no? Los involucrados tendrían que ser rápidamente procesados, ¿no?, por injerencia en otro poder del Estado. En fin, son cosas del legislativo. Lo concreto es que estamos en nada. Foja cero, seguimos en foja cero. Sí, y esperando el próximo lunes o martes, en realidad, de la siguiente semana, para que se inicie el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de suspensión de las elecciones primarias, ¿no? Entonces, eso sí, por cuerda separada, por cámara, eso sí puede avanzar, porque también hay un plazo perentorio para que se apruebe y se promulgue esa ley, de tal manera que no haya elecciones primarias, sí avance un poco en estas condiciones tan complicadas la selección de candidatos y eventualmente se llegue a las elecciones judiciales. El panorama no es nada favorable, hay mucha susceptibilidad, mucha desconfianza de parte de las bancadas de oposición, del levismo a lo que está haciendo el gobierno. Creen, y lo han dicho en sus declaraciones, que están defendiendo, están sometidos a los prorrogados del órgano judicial, y en ese ambiente es en el que se está moviendo tanto la ley que anula las primarias como la posibilidad de que siga avanzando en un campo minado las elecciones judiciales. Cacho, hay dos bloqueos. El arcismo, que está bloqueando la elección judicial, y el levismo, que va a bloquear la ley que suspende las primarias. Entonces estamos de bloqueo en bloqueo. Hay otro bloqueo de carretera, si quieres me refiero a esto también. Sí, parece que es en Potosí. En Potosí. No nos libramos, Cachito. Es ya una rutina. Cualquiera que le falta un camino a su comunidad, que deben ser promesas viejas, bloquea carretera central. Entonces el tramo entre Potosí y Sucre está bloqueado. Esto es grave porque Potosí no tiene vía aérea, ¿no? Entonces para viajar en avión tienes que ir a Sucre. Pues no puedes porque la carretera está bloqueada por los comunarios de Chaqui, que quieren que les asfalten su acceso a la comunidad. Y como no les asfaltaron, pues bloqueo. Y ahí estamos. Así es, Amalia. También
representantes del transporte pesado, que están en diálogo con las autoridades del gobierno, han dicho que han avanzado apenas el 20% en las mesas técnicas. No se ha hablado nada todavía de la escasez de dólares, también la escasez de combustibles. Entonces están también con alertas de que esto no avance como ellos pensaban en términos de llegar a acuerdos en las mesas técnicas y que se finalice el conflicto con el transporte pesado. Así que está latente esta posibilidad también de que ellos vuelvan a sus medidas de presión. Así está el panorama en términos generales en el país, Amalia, y en el mundo. Quizás ya para terminar el programa, la Convención Republicana ya ha elegido a Donald Trump como candidato a la presidencia oficialmente en las elecciones del 5 de noviembre de este año, acompañado por un joven senador de 39 años, James David Vance, que es un radical también de derecha, y entonces juntos van a ser la dupla que va a enfrentar a Joe Biden, y todavía no se ha elegido a quienes va a acompañar al actual presidente de Estados Unidos. Y en Venezuela, Amalia, la euforia es total prácticamente, porque miles de personas están saliendo a las calles a expresar su apoyo a Edmundo González y a María Corina Machado. Todas las encuestas están dando una diferencia de más de 30 puntos, entre 30 y un poco más puntos de ventaja en favor del candidato opositor. También hay sospechas de que pueda pasar algo antes de las elecciones del 28 de este mes, pero la euforia es total. La gente que masivamente apoyaba al chavismo hace 20 años, masivamente está apoyando ahora al candidato opositor. Cacho, hay una cosa, un factor que puede voltear la elección, y es la papeleta. Es una papeleta extrañísima, donde Nicolás Maduro aparece 13 o 16 veces, ya ni me acuerdo, pero es una papeleta llena de las fotos 13. De Nicolás Maduro, 13 veces, ¿no? Y esto es porque hay 13 partidos que postulan a Nicolás Maduro, y entonces cada partido que postula a Nicolás Maduro, pues pone la foto de Nicolás Maduro. Y Edmundo González se repite 3 veces. Pero está perdido en la papeleta, Cacho, y como no aparece María Corina Machado, que es la conocida, ¿no? Y se pierden entre otros 10 candidatos ahí, y bueno, va a ser difícil la votación. Primero que la papeleta impacta porque invita a votar por Nicolás Maduro. Maduro, y luego unos señores en fotito, no sé si más chica, pero deslucida, ¿no? Unos señores muy parecidos, y además aparece la papeleta 2 veces con la palabra unidad. Y entonces provoca esto una gran confusión. Entonces, ese entusiasmo que hay en la calle, estas encuestas tan favorables, el momento de la elección, que es parte del fraude, hacer esta confusión, podría verse bastante disminuido. Y la otra gran pregunta, a la que no tenemos respuesta, es, primero, ¿podrá ganar la oposición a pesar del fraude y esta confusión? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si gana la oposición, ¿Maduro dejará el poder? ¿Dejará el gobierno? Hay que esperar. Pacientemente hay que esperar esos acontecimientos. Así es, Amalia. Mucho va a depender de lo que haga la comunidad internacional en relación a la segunda pregunta. Así que estaremos atentos, no falta mucho. Ya ha empezado la cuenta regresiva. El domingo 28 de julio son las elecciones en Venezuela. Prácticamente el continente y el mundo están atentos a lo que suceda en las elecciones venezolanas, y luego todos también estarán aprestos a ver cómo se dilucida el duelo electoral entre Joe Biden y Donald Trump, que va por su tercera vez, por su tercer intento para hacerse de la Casa Blanca. Ya en el 2016 ganó, en el 2020 perdió, y veremos qué pasa este 2024. Así está el mundo y el país, Amalia, así que les quedamos tremendamente agradecidos a ustedes, amigos, amigas, por seguir el programa, y nos estamos reencontrando este miércoles.
Así será. Muchas gracias y hasta entonces. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.